Antes de orar, quisiera decirle, hermano, que realmente lucho con mi carne al predicar estos textos del día de hoy. Muchas veces me pasa, pero la palabra del Señor muchas veces va a ser fuerte. Primera de Corintios va a decir que el que profetiza, el que habla la palabra del Señor, lo va a hacer, ¿cierto?, para exhortación, para consolación o edificación. Y muchas veces lo hacemos para edificación, otras veces para consolar el alma, pero también hay veces en las que la palabra del Señor va a ser una exhortación. Y esto no significa paliar, pero sí confrontar, ir directo, ir al corazón del hombre y de allí mostrar la evidencia de algo que está sucediendo y a partir de eso animar. Y en realidad estos pasajes hermosos de la palabra del Señor me tienen un poco con un nudo en el estómago, ¿cierto? Porque la palabra del Señor es fuerte en nuestras vidas. Primeramente a mí, cuando lo estoy leyendo, estudiando, pero también a usted. Y sepa siempre, hermano, que como siervo del Señor uno predica queriendo ser fiel a la palabra de Dios. Nunca uno va a dar golpes de gratis, porque usted no ha visto un pastor en su campo golpeando las ovejas por gusto, ¿cierto? Sino que con amor y con cuidado va a querer sacarlas, a veces de un alambre de púa, a veces de un lugar peligroso. Entonces tenga eso en su corazón mientras estudiamos la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a leer nuevamente nuestro pasaje, 1 de Juan, capítulo 3, versos 4 al 10. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Aquel que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, yo le ruego, Señor, como bien oraban mis hermanos, queremos oír tu voz. Señor, no es mi palabra, Señor, no es mi exhortación, no proviene de mi corazón, Señor, el tener la autoridad de estas palabras, sino que como siervos tuyos desde tu palabra nos tomamos, Señor, para animar, exhortar, edificar a tu pueblo. Padre Celestial, dame palabras claras, concisas, dame, Señor, un corazón amable, Señor, un corazón sencillo, sincero. También abre el corazón de mis hermanos, Señor, sus conciencias, sus mentes. Padre, que tu palabra efectiva, eficaz, Señor, entre en los corazones. Señor bendito, te ruego, Señor, que si hay algún pensamiento religioso, de que es un sermón, de que solamente estoy aquí para escuchar, Padre, obra profundamente, Señor, en el corazón. Danos convicción de pecado. Danos, Señor, una aversión, un aborrecimiento por toda clase de pecado. Señor, y un amor por el Señor Jesucristo profundo. Y si es por el Señor, también por nuestros hermanos. Padre Celestial, dirígenos en esta mañana, se lo ruego, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. La semana pasada veíamos que una gran motivación para la santificación, para la vida en santidad del creyente, es entender que tiene una cita futura con el Señor, para la cual debe prepararse concienzudamente, sabiendo que un día ciertamente Cristo se manifestará otra vez, pero esta vez en gloria y en esplendor. Hermanos, la palabra del Señor lo decía, ahí en 1 de Juan capítulo 3, verso 3, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como así como Él es puro. Un día nos presentaremos delante del Señor, un día Él va a venir de nuevo, un día Cristo va a venir de nuevo y ante su venida nos preparamos. O sea, ante esta esperanza, ante esta expectativa nos vamos santificando. Considera, hermano, ¿cree realmente que Jesús de Nazaret nació hace aproximadamente 2000 años
cumpliendo decenas de profecías? ¿Lo cree usted? ¿Cree realmente que Él vino y predicó donde fue predicho? Porque decía en las profecías que en tierra de Zabulón, en tierra del norte, la luz iba a alumbrar. Se predijo que el Señor iba a dar libertad, que Él iba a abrir la vista a los ciegos. ¿Usted cree que Él vino y cumplió esas profecías? ¿Usted cree que realmente el Señor vino y murió como bien lo relataba Isaías 600 años antes que sucediera? Pero que también Él resucitó para vencer la muerte y ascendió a los cielos, como nos relata Hechos capítulo 11. ¿Cree estas cosas? ¿Cree que vino y cumplió sus profecías? ¿Cientos de profecías? Entonces usted puede y debe creer que también Él volverá. Que también Él volverá como se ha anunciado. Que nos presentaremos delante del Señor y seremos transformados. Pero también daremos cuenta de lo que hemos hecho en esta vida presente. Creo que este argumento, hermano, debiera cautivar nuestra mente. Debiera dejarnos marcando ocupados. Debiera hacernos pensar en cómo estamos viviendo nuestra vida. Cómo viene Cristo, cómo su manifestación es pronta y segura. Si Él cumplió hace 2000 años, si Él cumplió lo que se había dicho de Él, ciertamente cumplirá lo que viene de Él. Y ante Él nos presentaremos. Y esto nos debe guiar a santificación, a una vida purificada, a una vida transformada, a una vida en el temor del Señor. Hermanos, el día de hoy veremos otra motivación para la santificación. Otras motivaciones para continuar una vida de santificación, de temor del Señor, de abandono del pecado y de abrazar la santidad del Señor. Dos, por lo menos, puntos que vamos a ir viendo en lo general. El contexto, lo terrible del pecado y el precio de nuestra salvación. El verso 4 va a decir: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. El contexto de nuestra salvación es un mundo profundamente pecaminoso. Personas profundamente pecaminosas, infractoras, deliberadas, entregadas de la ley, de toda la ley, de todo lo que ha dicho el Dios Santo, el dueño de todo lo que existe. Ese es en el contexto, ese es donde el Señor mete la mano para rescatar a sus santos. Un mundo pecador profundamente, no medianamente, no un poco desviados, no solamente débiles, profundamente pecadores e infractores de la ley de Dios, infractores de la palabra del Señor. En aquel tiempo en el que se escribía la carta, como ya lo han mencionado otros hermanos, había falsos maestros en medio de la iglesia, ¿cierto? Los gnósticos, no los agnósticos, ¿no? Los gnósticos, ¿ya? Ellos decían predicaban que el pecado era parte de la realidad humana. Por ser de carne y hueso, vamos a pecar. Es natural de lo material ser corrupto. Decían, es tan natural como comer o respirar, así es pecar. Tan natural como vivir era pecar, pues todo lo material es corrupto y el hacer mal entonces solo era hacer lo que naturalmente nos quedaba. Así que alguno de ellos podría haber pensado, quizás alguno pensó, escuche este pensamiento: bueno, si Dios conoce mi condición, Él sabe que la naturaleza del hombre es pecar, no debe enojarse por lo que es natural hacer. Él nos conoce y nos ama. Él nos comprende. Alguno quizás pensaba así, ¿cierto? Y se relacionaba con Dios de esa manera. El problema de este pensamiento es que, olvidándose del carácter del Dios bíblico, justificaba los pecados del hombre, entendiéndolo como actos naturales, actos de los cuales no podemos responsabilizarnos, casi instintivos. Decían, bueno, ¿cuál es el problema? Yo necesito respirar, sí. Bueno, algunos decían, necesito tener fornicación, voy a fornicar. Así. Algunos, necesito comer, entonces iba a comer hasta vomitar y volver a comer porque necesitaba hacerlo. O sabes que es que el cuerpo me pide alcohol, entonces voy a emborracharme, o me pide, es que mi cuerpo nace el airarme y el tirar cosas y todo, y si yo reprimo eso, estoy yendo contra mi naturaleza. Algunos de ellos decían, bueno, Dios me conoce, no se va a enojar conmigo por esto, ¿cierto? Porque hago estas cosas, Él sabe que yo soy. Y si lo pensamos así,
¿no le podría usted encontrar cierta lógica? Alguien podría pensar que aún es razonable o justificable con la Biblia ser así. ¿No escribió el mismo David que fue concebido en pecado? ¿No dijo Pablo que era dado al pecado? ¿No vemos en nuestro propio vivir que lo natural que nace de nosotros es desear, codiciar, mentir, enojarnos, murmurar y tantos otros males? ¿Acaso Dios no nos conoce? ¿No le conoce Dios a usted? ¿Acaso el ser humano no es lo que ha hecho desde el principio? Pecar. Decíamos en la mañana, el humano en algo es especialista, en pecar. En eso somos, pero perfectos. Piensa un momento, hermano, reflexione, porque quizás usted está encontrando sentido a lo que estoy diciendo y en realidad lo que estoy proponiendo es algo totalmente incorrecto. Este pensamiento liviano, superficial y por lo demás hereje en cuanto al pecado, no parte sino de una ignorancia profunda de Dios y de su carácter revelado en la Biblia. Parte del corazón rebelde y egocéntrico de los hombres que anhela hacer como bien les parezca en vez de vivir en obediencia y temor del Señor y de su palabra. Dios nos ha revelado su carácter. ¿Sabe que Dios se ha dado a conocer? Revelar, la palabra revelar es que alguien ha quitado un velo y ha descubierto lo que estaba oculto. El Señor nos ha revelado su carácter. ¿A través de qué? Primero a través de la creación en lo general, el Señor se revela. Pero el Señor ha revelado su carácter de santidad, de pureza, de perfección a través de su palabra. A través de su palabra. Él nos ha mostrado en su palabra específicamente quién es para que lo conozcamos, para que sepamos delante de quién estamos, delante de quién rendiremos cuentas. Es un Dios todopoderoso, santo, y como es santo es justo, y no solo que es justo, es ejecutador de juicio, glorioso, magnífico, conocedor de todo, en todo tiempo y lugar. Quien se ha mostrado, nos ha dado su ley descrita en mandamientos, en la cual tenía y tiene el propósito de mostrarnos cuán pecadores somos. Hermanos, la ley que el Señor mostró, la Biblia revelada por nosotros, nos habla del carácter de Dios. Y su ley, principalmente ahí en el Pentateuco, principalmente porque el posterior a la ley también lo hace, nos va a hablar y nos va a mostrar cuán pecadores somos, cuán infractores del carácter del Señor somos. Todos, hermanos, yo no soy menos pecador que usted. Todos los que estamos aquí, el que lleva años en el Evangelio, el que lleva poquito, todos somos profundamente pecadores. Cada uno de nosotros. Miremos, si puede ir en su Biblia usted, Gálatas 3, 22 al 24. Voy a ir haciendo varias lecturas. Si usted encuentra la cita, bien, pero yo voy a ir haciendo las lecturas. Gálatas 3, 22 al 24. Va a decir, más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuere dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y de la manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahí la palabra ayo significa nuestro maestro, nuestro tutor. La ley nos mostró que éramos pecadores. La ley, al ver que no podemos cumplir la ley, se evidencia que somos profundamente pecadores. ¿Y sabe qué? Eso bíblicamente no nos muestra un mal, sino que nos ayuda y nos guía a Cristo. Es como quien va a un médico y le examinan y le dice, sabe que estás con anemia, tus glóbulos no están bien, ¿cierto? Los blancos, los rojos. Dicen, no, pero es que yo me considero que estoy súper bien. Y en realidad el examen está diciendo, la verdad es que estás muy mal. La verdad es que necesitas, más allá de lo que tú consideres correcto, más allá de lo que a ti te parezca sabio, más allá, la realidad es que estás mal. La realidad es que necesitas ayuda urgente. Es que necesitas volverte a quien puede darte salud. Y la palabra del Señor viene a hacer esto, a encerrar todo bajo una condición de pecado, a una condición de infracción, para que sabiéndonos infractores, Cristo venga a relucir como salvación y vida eterna. Si no, no hay sentido en la salvación. Si no, no hay ningún sentido. Leamos también Romanos capítulo 5, verso 20.
va a decir, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero leo de nuevo la primera frase. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley y la palabra de Dios vino a evidenciar el pecado. Evidencia que nuestras obras van en contra de lo que Dios espera, de lo que Dios es, de lo que anhela que vivan sus criaturas en su mundo. Trae un nuevo trabajador a su empresa, a un galpón grande, ¿cierto? Hay máquinas allí, y le dice, bueno, tu labor es barrer, ordenar las cajas, ¿cierto? Y mantener todo despejado. Se va el jefe y le deja estar allí. Y este hombre toma una silla, se sienta y duerme. Cuando tiene hambre va, abre un refrigerador y se come lo que hay allí, ¿cierto? Y después vuelve a su silla y duerme por otro rato. Y el jefe vuelve y dice, ¿qué estás haciendo? No, es que tenía sueño, dormí, ¿qué hay de malo en eso? Dice, sí, pero estás en mi empresa, eres mi empleado, yo pago tu tiempo. Tu uniforme yo te lo di para que realices una labor, no es para que hagas lo que te nace del corazón. Hermanos, vivimos en el mundo de Dios. ¿O usted decidió respirar hoy? ¿Decidió tener oxígeno? ¿Decidió que la tierra girara, que el sol tuviera su lugar? ¿Decidió mantener los pies pegados a la tierra? Querida persona, usted no ha decidido nada, vivimos en el mundo de otro, que por gracia hemos recibido, así como todas las cosas, que por gracia vivimos, ni aún piensas porque quieres, esto funciona sin que tú lo mandes. ¿De quién es? ¿Has de sentarte, comer y dormir como si fuera tu tiempo y tu vida y tus recursos? La palabra del Señor, más allá de lo que naturalmente hacemos, nos va a mostrar qué es correcto y qué no. ¿En qué estamos quebrantando la ley de Dios? El pecado es entonces rebelión contra la ley de Dios, rebelión contra lo que Dios nos ha demostrado del mismo, rebeldía al carácter de Dios, ignorancia voluntaria, falta de respeto, irreverencia, descaro, desprecio por la persona de Dios. Esto es el pecado, hermanos. Dejemos de llamarle error, debilidad, problemita. Es el pecado, infracción de la ley de Dios. Y soy culpable de eso. Cada día soy culpable de eso. Cada vez que practicamos el pecado, sea mentira, homicidio, egoísmo, codicia, malicia, avaricia, envidia y tantos otros males, lo hacemos porque lo que hacemos en realidad es rebelarnos contra Dios. Es apretar el puño contra el cielo, y decir, ¿sabes qué, Dios? No me importa que tú seas el dueño, no me importa tu carácter, no me importa conocer si a tu palabra le importa, no me importa lo que tú vas a hacer, cuándo vas a venir, no me importa, Dios. Mira, Dios, lo que hago, mira cómo miento, mira cómo falto a la verdad, mira cómo me rebelo contra ti. El pecado es en esencia rebelión contra la persona de Dios. Por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así lo dice Salmo 53, Salmos 14. Quiero ir un poco más allá. ¿Sabe por qué estamos hablando de que esa infracción de la ley de Dios es rebeldía contra Dios? Un buen ejemplo siempre es tomar los 10 mandamientos como ejemplo. Éxodo capítulo 20, ¿cierto? Va a decir algunos, vamos a mencionar algunos. Va a decir, honrarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Que te sacó de la tierra de Egipto. Vivirás para Él, le vas a reconocer en todos tus caminos, le vas a adorar. Eso es lo que Dios dice, honrarás al Señor tu Dios. No tendrás otros dioses delante de ti. Y quizás hoy nos sentimos dentro de ese mandamiento porque no nos hacemos esculturas. Pero tenemos un Dios llamado yo mismo, clavado en nuestro corazón. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y cada vez que nuestro hijo o alguien nos hace rabiar, ¡ay, Señor!, decimos, pero por Dios, y mal usamos y avergonzamos el nombre del Señor. Lo hacemos pequeño ante el mundo al usarlo como una expresión simple. No matarás. Y quizás usted se siente libre de eso, pero ¿qué dijo el Señor Jesús de este mandamiento? Cualquiera que odie en su corazón, que le llame fatuo, que le llame tonto, ¿cierto?, a su hermano, él está matando en su corazón, ya lo mató, ya lo asesinó. No cometerás adulterio.
Pero cuando el Señor Jesús, ¿qué dijo de esta ley? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Pero ¿sabes qué? No nos importa la palabra de Dios. Y cuando pecamos, infringimos la ley de Dios. Cuando pecamos, decimos, bueno, Dios, tú dijiste aquí, no tomarás el nombre de Dios en vano. Dijo aquí, Dios dijo, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Sabes que Dios? No me interesan tus leyes, no me interesa tu palabra, no me interesa tu revelación, no me interesa que siendo Dios te hayas acercado a hormigas ínfimas como nosotros y no hayas dicho qué te parece importante. No mentirás. ¿Sabes que Dios? Yo sé que eres un Dios de verdad, sé que tú vas a juzgar al mundo según tus obras, sé que me miras en todo momento, tú dices que no puedo escapar a ningún lugar de tu espíritu. Ahí está Dios, tu palabra. Ahí está tu ley, Dios. Mira cómo tiemblo. Eso es el pecado, hermano. Cuando hijo le falta a la verdad a tus padres, estás diciendo, Dios, no me importa que tú juzgues entre mi padre y yo y tú vayas a dar recompensa. No me importa, lo que me importa es yo salvarme y hacer como quiero. Por eso el pecado viene a ser infracción de la ley de Dios, rebelión. Es duro. Muestra nuestro corazón, nuestro egocentrismo. No mentirás, no codiciarás, hermano. Este antiguo mandamiento y olvidado de entre todos es el que más nos condena hoy en día. No codiciarás. Decía ni el buey, ni la casa, ni la mujer. ¿Qué podríamos decir hoy? Ni la profesión, ni el esposo, la esposa, ni el celular, ni el buen pasar, ni las buenas oportunidades que Dios les da a otros. No codiciarás. Ese es el principio de contentamiento. Sé feliz porque todo lo que tienes es gracia. Y cuando vives codiciando, dices, Dios, no me importa la gracia que tú me has dado, yo quiero otra cosa. Yo quiero algo diferente. Yo quiero lo que yo quiero. Rebelión contra Dios. Hermano, todo pecado es en esencia infracción de la ley de Dios. La ley nos daba la norma esperada para vivir en perfecta comunión con un Dios santo, un pueblo santo viviendo en comunión con un Dios santo. Pero no vivimos eso. Nadie ha podido vivirlo. Cada uno de nosotros, sabiéndolo o no, acusados por nuestra conciencia, hemos roto estas leyes. Hemos roto cada punto de la ley. La palabra del Señor va a decir que el infractor de un punto de la ley infringe toda la ley. No, hermano, no es peor el que mató, el que atropelló a alguien y salió arrancando, que yo que miento. Porque ambos nos estamos rebelando contra el mismo Dios y ante el carácter del mismo Dios. El que atropelló a alguien y salió arrancando no le importa la dignidad humana. No le importa que el otro lleve la semejanza de Dios en sí. Y a mí no me importa la verdad de Dios, no me importa el juicio de Dios, no me importa su omnipresencia, no me importa su juicio justo. No soy mejor que el otro. Hermano amado, cuando pensamos en el pecado de esta manera nos damos cuenta cuán profundamente malvados somos, cuán corrompido y perdido estaba el mundo y cuán perdido y corrompido está el mundo hoy. El pecado, hermano, es un descaro. El pecado es un descaro. Vivimos en el mundo de Dios, con los recursos de Dios, cubiertos por la gracia de Dios, con la vida que Dios nos ha dado y ha mantenido en nosotros, y aún así no hacemos su voluntad. Es terrible el pecado, ¿no? Es terrible el pecado. Transgresión de la ley de Dios. Pensaba también yo, si uno aquí deja mal estacionado un auto, dice, bueno, probablemente ni me van a partear, no van a hacer nada, ¿cierto? No me importa la ley de mi país, no me importa que haya una norma que diga que no me puedo estacionar frente a un grifo, me voy a estacionar, ¿qué me importa? Pero si uno estuviera en los Estados Unidos, ¿cierto? En New York City, y pusiera ahí su auto frente a un grifo, hermano, te bajarías temblando. Te bajarías temblando a ver si te dejan volver a tu país, si no te detienen. Tendrías temor de la ley, tendrías temor de la autoridad.
Asimismo es el pecado en nosotros, nos rebelamos contra Dios porque no creemos que Él es quien dice ser. Nos rebelamos contra Dios porque no creemos quién es quien dice ser. ¿Se da cuenta cómo le llama la Biblia al pecado? Infracción de la ley, quebrantamiento de la ley. No le llama error, no le llama maña, no le llama instinto, no le llama mal carácter, no le llama timidez, le llama infracción de la ley. Esto es pesado, hermanos, esto es profundo. Yo quiero que reflexionen esto. Lo que debemos hacer es pensar en la apreciación que estamos teniendo en cuanto al pecado. Todos los pecados, cualquier clase de pecado. Y ver cómo hemos pensado de esto livianamente. Esto nos va a motivar a apartarnos de la práctica del pecado, por entender cuán serio es para Dios esto, por saber la falta delante de Dios que es pecar, por saber que no estamos rebelando contra Dios mismo. El entender cuán sucio, cuán inmundo, cuán terrible es el pecado nos debe llevar a apartarnos de eso. Nos debe llevar a purificar nuestras vidas. Nos debe llevar a santificarnos, a querer apartarnos de esto. Hermanos amados, considere también el costo de nuestra salvación. Considere que el mismo Dios eterno, como bien oraba Sebastián, y son las palabras ahí en Filipenses, tomando en forma de Dios, o sea, Dios mismo, Dios eterno, tomando forma de siervo, cargó sobre sus hombros el peso y la condena de nuestras transgresiones. El Padre cargó en el Hijo nuestros pecados, para que la justicia fuera ejecutada. El Hijo murió por nuestros pecados, el inocente murió por los pecadores. Por eso Juan aclara, en Él no hay pecado. El verso 4 va a decir, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que aquel apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Otro ánimo y otra motivación para nuestra santificación que va a exponer Juan es que el mismo Señor Jesucristo, Dios se manifestó, Dios teniendo toda su gloria, todo su esplendor, todo su poder eternamente inmutable para siempre, Dios vino y se manifestó a causa de este problema, a causa de los infractores de la ley. Se manifestó tomando forma de hombre, naciendo, viviendo una vida santa, se manifestó para quitar nuestros pecados, para sacarlos. Él se tuvo que tomar una forma humana, encarnarse en Cristo Jesús, tomar allí el Hijo la forma humana para poder quitar nuestros pecados. No haciendo Él pecado, en ninguna manera Él viviendo con pecado, sino que cargando nuestros pecados. Cristo nos viene a ser la víctima de los romanos, de los judíos. Cristo viene a ser la víctima de la justicia del Padre sobre el Hijo, cargando nuestros pecados. El costo de su salvación, hermanos, y de nuestros pecados y de nuestras maldades fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos amados, su pecado y el mío para limpiarlo fue necesaria la manifestación del Dios eterno en medio del tiempo. Del Dios inmutable en un mundo mutable. Del Dios que está en todo lugar venir a restringirse a un cuerpo. Fue necesario un milagro que partió la historia para que su pecado y el mío fuera perdonado. ¿Hemos de continuar pecando? ¿Hemos de practicar el pecado? Hermanos amados, esto ha costado demasiado. La sangre fue mucha. La inocencia cargada de pecado fue demasiada. El dolor fue tremendo. Hermano amado, a mí me duele, por ejemplo, cuando veo a mi esposa que se esfuerza y limpia la casa, y limpia, y ella barre y trapea y todo. Y después pasan los niños, ¿cierto?, sin considerar nada, con sus pies sucios, están jugando, pero ellos pasan y corren sobre el piso limpio. Y yo digo, ¿no viste? ¿No pensaste? ¿Viste a tu mamá trabajar, limpiar? ¿No me viste a mí limpiando? ¿No viste mi esfuerzo que estaba cansado y aún lo hice? ¿No te importó nada y tú entraste y hiciste este desastre? ¿Cuánto más, hermanos, entendiendo que lo del Señor no fue solo un esfuerzo? Fue, hermanos, el milagro que quiebra la historia. Dios haciéndose hombre,
manifestándose para quitar nuestros pecados, pero sin ser Él pecador. Hermano amado, el sacrificio del Señor fue tremendo. Necesitamos entender cuando lidiamos con el pecado estas cosas, entender lo terrible del pecado, entender lo tremendo del sacrificio del Señor para limpiarnos de cualquier práctica del pecado. Juan va a aclarar antes, en los capítulos anteriores, aquel que dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso, porque todos pecamos y caemos. Pero aquel que ha conocido a Cristo, aquel que ha venido al Señor, aquel que ha sido salvado, aquel que ha sido limpiado, aquel que ha manifestado creer en el Señor, no practica el pecado, no vive continuamente pecando, porque entiende que el sacrificio de Cristo fue para cortar eso, porque entiende que el Señor le vino a rescatar de eso, que era necesario arrepentirse, volverse del Señor. No puede practicar el pecado. Miren lo que van a decir los versos 6 al 9. Todo aquel que permanece en Él, en el Señor Jesucristo, no peca. Todo aquel que peca, practica, todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Creer en el Señor Jesús es igual a permanecer en el Señor Jesús. Como bien decían mis hermanos, Juan 3:16 va a decir, para que todo aquel que en Él cree, y eso sí va a decir que comenzó a creer en un momento, pero que se mantiene creyendo. No es que creyó en un momento de la historia y eso quedó allí, sino que se mantiene creyendo. Aquel que cree en el Señor es igual a aquel que permanece en el Señor, que permanece en la fe en Él. Un creyente genuino que está por la fe puesta en Cristo Jesús, no puede practicar el pecado. Es inconsecuente seguir practicando del pecado y estar en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino en santidad, en pureza, vino el santo por los injustos a cargar nuestro pecado, pero Él no fue pecador, a cargar nuestro pecado y llevarlo en la cruz. Murió por nosotros, resucitó, fue exaltado a la gloria. El Señor Jesucristo nos dio la provisión para ser salvos. Ahora el que cree es puesto en el Señor Jesucristo. De una manera estamos puestos dentro de Él. Somos parte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en sí, de nuevo, recuerde esto, no tuvo pecado, no hizo pecado, Él era santo. Es inconsecuente que el que está puesto en Cristo continúe pecando. Si estamos puestos en Él, si estamos puestos en el Señor, si estamos permaneciendo en Él, permanecemos en su santidad, permanecemos en su pureza, permanecemos en su amor, permanecemos en su carácter. No podemos estar también al mismo tiempo sirviendo al pecado. Seguir sirviendo aquellas cosas de las cuales antes éramos esclavos. Es incongruente. Y en esto es un examen para los que nos decimos cristianos. Si yo permanezco en el Señor, si yo he creído en Él, si estoy confiado en Él, mi vida no puede estar mostrando también un patrón de pecado. Pues he sido libertado del pecado. Y es más, el texto nos va a decir, Cristo vino a cargar nuestros pecados y a deshacer las obras del diablo. ¿Cómo aún vamos a practicar aquellas obras de las cuales antes éramos esclavos? ¿Cómo aún vamos a practicar aquellas cosas que Satanás nos daba para que viviésemos? Que Él nos tentase a que viviésemos. ¿En quién estamos permaneciendo? ¿En Cristo o en las obras del diablo aún? Hermanos, es incongruente. Es incongruente que ahora, viendo a ser justificados, sigamos siendo infractores de la ley. No, ambas cosas no van juntas, no van de la mano. Aquel que ha conocido al Señor, hermanos, aquel que ha conocido al Señor, como dice aquí, que le ha visto y le ha conocido, no puede seguir viviendo igual. Aquel que le ha visto y le ha conocido no puede continuar teniendo la misma visión de la vida. En esto, quizás acercándonos ya a la conclusión, me recordaba de algunos ejemplos bíblicos.
aquel que vio al Señor y que le conoció profundamente, que le vio en su santidad, que le vio en su pureza, que entendió quién es Él, cambiaron, aborrecieron quiénes eran y quisieron servir al Señor. No pudieron seguir practicando, seguir haciendo lo que hacían. Me recuerdo a los apóstoles que acompañaban al Señor Jesús en el monte de la transfiguración. Cuando el Señor les mostró por un momento su gloria, ellos cayeron rendidos. Ellos se lanzaron al suelo. ¿Por qué? Porque entendían quiénes eran. No querían seguir mirando de frente al Señor, entendían su pecado. Dijo algo que casi no tenía sentido, era una revelación del cielo, pero ¿cuál fue su reacción humana? Al ver al Señor, al conocerle más profundamente, Señor, me rindo a ti. Señor, ¿cómo te sirvo? Pablo camino a Damasco, Saulo en ese momento, yendo camino a Damasco a hacer el mal, el Señor Jesús se le presenta allí en su gloria, y Pablo cae al suelo y también dice de inmediato, Señor, ¿qué quieres que haga? Ni aún sabía cómo decirle, porque el Cristo mismo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquel que realmente se encontró con el Cristo bíblico no continúa siendo igual. ¿Qué dijo Isaías al ver la revelación de Cristo allí en el templo? ¿Qué dijo él cuando vio? Dice que estaba el Señor sentado en su trono y ángeles que alrededor decían, Santo, 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 Señor de los ejércitos. Él dijo, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque soy hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y el Señor manda un ángel que toque su boca con un carbón y le limpie. Inmediatamente después de ser limpiado va a decir, heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquel que ha sido limpiado de sus pecados, aquel que se encuentra con el Señor Jesús, no puede continuar su práctica habitual de la vida, viviendo sin un peso de conciencia delante de quien está. Hermano amado, si usted le ha visto y le ha conocido, es imposible que practique el pecado, porque es demasiado grande el entender quién es el Señor, es demasiado profundo. No puedo andar sin conciencia porque el Señor se ha manifestado en mi vida. Hermanos, en la antigüedad, en la historia cristiana, varias veces preguntaron, y así también sale en el libro El Peregrino, el progreso del peregrino. Cuando veían a otro en medio de un contexto religioso, a otro que parecía un verdadero creyente, le iban a preguntar, ¿se te ha revelado Cristo? ¿Se te ha revelado Cristo? Porque creer en Cristo no es algo cultural o religioso, intelectual, algo que yo sé por conocimiento general. Cuando yo tengo un encuentro con Cristo, cuando Él me ha salvado, yo puedo comprender por su palabra y por la obra del Espíritu Santo cuán santo, cuán grande es Él, cuánto es el costo de mi pecado, cuán pesado fue esto, cuán grande la liberación. No puedo continuar viviendo igual. Por eso va a decir, verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Verso 6, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermano, nadie le engañe, ni usted se engañe a usted mismo. Ni usted se engañe a usted mismo. El que hace justicia es justo como Él es justo, el que practica el pecado aún es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermano amado, considere estas cosas, reflexiónalas. Si realmente usted ha nacido del Señor por la fe en el Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados, la vida va a ser transformada. No practica el pecado. Si hay alguno por allí que dice, yo soy creyente, mira, yo vivo lo que el Señor me da, yo estoy feliz con la vida que llevo porque Él me conoce, sabe que soy feliz así, Dios quiere que yo sea feliz, no le ha visto ni le ha conocido. No le ha visto ni le ha conocido. No entiende quién es Dios. No entiende el carácter de Dios. No entiende el carácter del Dios bíblico. Si el pecado fuese cosa tan liviana, Cristo ni por un segundo hubiese bajado a ser un hombre y a morir por nosotros.
ni por un segundo. Pero el pecado tiene paga de muerte. Hermano amado, considérese. ¿Hay una manifestación más evidente? ¿Cómo puedo ver que estoy viviendo y permaneciendo en el pecado o no? ¿Estoy sirviendo al Señor? ¿Puedo yo, una persona común y corriente, saber que estoy permaneciendo en pecado o permaneciendo en el Señor? Verso 10 va a decir: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y creo, mis amados hermanos, que vivimos en una de las generaciones más perversas en cuanto a estas cosas. Una de las generaciones más indolentes que han dado sobre la tierra. A casi nadie le importa nada más que él mismo y un pedazo de tecnología que tiene en su mano. Pueden estarse muriendo uno al lado y no le importa. Me importa a mí mismo y lo que tengo frente a una pantalla. No me importa nada. Digo que soy cristiano, pero no me importa lo que está sucediendo con el otro, si el otro realmente es creyente, si el otro está mal espiritualmente, no me importa. Y esa no es labor, y no se engañe, hermano, no es labor del pastor y de los ancianos. Aquí está hablando de cada creyente, amando a su hermano, viviendo en justicia y amando a su hermano. Está hablando de todos, todos somos responsables, unos de otros. Hermano amado, considere su vida. Quizás en su corazón sí está el Espíritu Santo como marca, llamándole y reconociendo y clamando en su corazón a Padre, diciendo que sí es un hijo del Señor. Hermano, entonces deje toda práctica de pecado, abandone, no se dé licencias, quítese de nosotros, apártese de nosotros toda clase de pecado. Viva la lucha, la examinación, cada día vaya el Señor y mortifique la carne en el poder del Señor Jesucristo. Hermanos amados, el egoísmo, el egocentrismo, el desinterés por el otro es un pecado profundo en la vida del creyente de hoy en día. No se engañe, no se engañe. El pecado, hermanos, del egocentrismo es algo que está pudriendo nuestra generación. Quite su vista un rato de su teléfono, quite su vista un rato de usted mismo, de sus preocupaciones, de sus pequeñas situaciones y ve al otro. Ámelo. Porque la obra del Señor se manifiesta en horizontal y en vertical, amando al Señor y viviendo su palabra y amando a mis hermanos. No es solo un canal, tiene esa función siempre a través de las Escrituras. Examínese, amado hermano. Abra su casa, abra su familia, abra su corazón al servicio del Señor. Dos razones para santificarnos, dos razones que tienen los que han conocido realmente al Señor Jesucristo para vivir en santidad y pureza. El pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley, ir contra lo que Dios ha revelado. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. El Señor fue dado por nuestros pecados. Hermanos, estas dos cosas deben gobernar la mente del creyente para apartarse de todo pecado y vivir en santidad para el Señor. Vamos a orar y dejar este tiempo en las manos del Señor. Señor y Padre Celestial, yo le quiero rogar su obra en medio nuestro. Padre Celestial, ayúdanos a ser hijos tuyos, Señor. No especiales, sino que hijos con la naturaleza divina, la simiente de Dios en nosotros. Hijos que aman al Padre, hijos que aman a los hermanos. Hijos, Señor, que aborrecen toda maldad. Señor, purifícanos, dirígenos, enséñanos, instrúyenos. Yo te quiero rogar, Señor, que como iglesia vayamos santificando nuestras vidas. Padre amado, a causa de la conciencia, a causa de saber, Señor, que vivimos en tu mundo, vivimos bajo tu gracia y que respondamos a eso en amor. Aquel que nos ha dado todas las cosas, ¿cómo hemos de negarle alguna cosa? Señor bendito, te rogamos, Señor, que tú nos transformes, que tú obres en nuestras vidas. Que nos podamos acercar a ti, Señor, en arrepentimiento y fe.
Si, Señor, hay alguno de nosotros que aún no te conoce, no ha sido salvo, no ha comenzado a seguirte, no es un discípulo, Señor, yo te ruego que obres en su corazón y hoy pueda arrepentirse de sus pecados, Señor, en la forma personal, y pueda poner su fe en ti y comenzar a seguirte. Abandonando su vida pasada, abandonando sus maldades, abandonando la rebeldía delante de ti para comenzar a servirte. Y que pueda ver en nosotros, Señor, haznos ejemplos al mundo de cómo vive un hijo tuyo. Padre Celestial, dirígenos, ordena nuestros pasos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.